Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 205 y el título de la reflexión es El ritmo espontáneo de la gracia. Las lecturas las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 32 al 33, el libro de Isaías, capítulo 9 y el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos del 20 al 30. Quiero hoy comenzar esta reflexión con una de las invitaciones más hermosas que Jesús hizo a quienes lo seguían. ¿Están agotados? ¿Extenuados? ¿Cansados de la religión? Vengan a mí. Síganme y recuperarán su vida. Les enseñaré a descansar de verdad. Caminen conmigo y trabajen conmigo. Miren cómo lo hago. Aprendan el ritmo espontáneo de la gracia. No les impondré nada pesado ni mal ajustado. Acompáñenme y aprenderán a vivir con libertad y sin ataduras. Mira que esas palabras son vigentes hoy, porque nosotros estamos en un mundo tan acelerado que vivimos corriendo a todo momento, no descansamos. Corremos detrás del trabajo, de nuestras responsabilidades, detrás de cosas vacías. Y muchas veces también vivimos una fe muy acelerada. Hacemos muchas cosas para Dios, pero dedicamos poco tiempo a estar con Dios. Y lo que realmente importa es estar en su presencia, vivir y descansar en Él. Por eso Jesús nos invita a cambiar ese ritmo, porque ese ritmo realmente nos estresa, nos enferma, porque Él nos llama a caminar con Él y Él va a un ritmo justo para cada uno de nosotros, porque hay una diferencia muy grande entre vivir bajo la presión del rendimiento y vivir bajo la gracia de Dios, porque recuerdas, en Génesis Dios le dijo a Adán y Eva, especialmente a Adán, que por el esfuerzo de su trabajo iban a comer. O sea, eso es parte de una naturaleza caída, pero cuando aceptamos a Cristo, Dios devuelve todo a su orden y nos permite vivir bajo ese ritmo espontáneo de la gracia. No significa que no hagamos nada, no, significa que todo lo que hacemos lo hacemos confiados en Él. Reproche contra las ciudades incrédulas. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Pero les digo que el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y de Sidón. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo hondo del abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad hubiera permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Mira que la incredulidad es la que no permite el accionar de Dios. Dios no puede operar si no hay fe. Y por más que tú veas los milagros, porque ahora tú buscas por internet y encuentras todo, tú crees que eso no es para ti, eso es falta de fe. No creer en aquel que tiene el poder para hacer las cosas mucho más grandes de las que podemos pensar e imaginar. Que no llegue el último día y Jesús nos diga esto: ay de ti que no creíste. Solo el Hijo sabe quién es el Padre. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos
las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a ese Padre y amor. Y Dios lo hizo tan sencillo que cualquiera pudiera acercarse a Él. Porque de lo antiguo eran los eruditos, los doctos los que podían hacerlo. Pero no, Él quiso que cada uno tuviera esa posibilidad de ir en sus brazos. Por eso ha sido el ritmo espontáneo de la gracia, porque es y será la gracia la que nos ha acercado a un Dios de amor. Y descansemos en nuestro Padre que también trabajó y descansó. Cuando la confianza vence al mundo. En 2 Crónicas 32, el rey Ezequías enfrenta uno de los momentos más difíciles de su reinado. El poderoso ejército asirio, dirigido por Sennacherib, estaba rodeando Jerusalén. Humanamente las posibilidades de victoria eran mínimas. Los enemigos se burlaban. Ellos decían que los dioses de las otras naciones no los habrían librado. ¿Qué de especial tenía el Dios de Israel? Para ellos ninguna, ¿cierto? Ellos creían que el Dios todopoderoso que es el vivo y el real era un Dios de hojalata como los de los demás, pero no. E intentaron de todas las maneras intimidar, pero no lo lograron. No lo lograron porque Ezequías sabía quién era su Dios y por eso él hizo algo diferente. Él no puso su esperanza en las construcciones, sus murallas, ni en el ejército que tenía. Él se reunió con el pueblo y les dijo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, porque con nosotros está uno más poderoso que él. Con él está el poder humano, con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Mira, tú y yo no estamos solos. Dios pelea por nosotros y con nosotros. No olvides esto tan hermoso, esa promesa, porque mientras el enemigo sembró temor, Ezequías sembraba confianza. Y eso sigue vigente hoy. Tú que siembras cuando las circunstancias son adversas. Permites que tus enemigos te infundan ese miedo paralizador que no te permite caminar, que ese miedo te pinte muchas derrotas que no vas a poder superar. Permites que te roben la paz, que te quiten el descanso. No, eso no es lo que Jesús quiere, porque Él no nos ha invitado a estar solos. Él hoy nos recuerda en su palabra que debemos caminar con Él en su gracia y en su verdad, porque en su gracia inmerecida aprendemos a descansar. Sé que es irónico porque vivimos en una sociedad donde se valora a las personas por lo que producen. Si produces mucho éxito, eres exitoso. Si produces poco, pareces que vales menos porque eres un fracasado. Sin darnos cuenta, podemos trasladar nuestra mentalidad, esa mentalidad de derrota, a nuestra relación con Dios. Y pensamos que Dios nos ama más si hacemos más por Él, que Dios está satisfecho si estamos agotados y cansados. Pero no, Jesús le dio la vuelta a todo esto y nos invitó a descansar, porque la vida cristiana es el reposo y el descanso en Él. No significa pasividad, significa que en Él ponemos toda nuestra esperanza, ponemos toda nuestra confianza, porque es el que dice el sí y el amén. Descansar en Dios significa reconocer que Él es Dios en todo tiempo. Cuando corremos, cuando estamos descansando en Él. Y la gracia nos recuerda que
no valemos por lo que hacemos, no tenemos que demostrar nuestro valor. Nuestro valor ya fue demostrado en la cruz. Todos valemos la sangre preciosa de Jesús. O sea, un precio muy alto e incalculable que nos da la libertad, que nos permite vivir libre de las ataduras, pero el orgullo nos hace olvidar lo que Dios ya hizo. Y mira que después de la victoria de Ezequías, vemos que él enfermó gravemente y oró a Dios y él lo sanó y le concedió 15 años más de vida. Pero ese mismo texto nos dice que Ezequías no respondió bien al que había recibido porque su corazón se llenó de orgullo. Hay una línea muy delgada entre permanecer y llenarse de orgullo, porque es muy fácil buscar a Dios cuando tenemos problemas. Claro, ahí sí, ¿a quién vamos a recurrir? Pero es muy fácil olvidarlo cuando todo va bien. El orgullo siempre se centra en nosotros y nos hace creer que podemos vivir sin depender de Dios. Pero la gracia no solo nos salvó, también nos permite vivir en esa humildad, nos permite vivir en obediencia, nos permite reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Dios porque Él es nuestro proveedor. Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta muestra de fidelidad, llegó Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y puso cercos a las ciudades fortificadas con intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequías se armó de ánimo y reconstruyó la muralla, y también construyó torres sobre ella y una muralla exterior. Fortificó además el terraplén de la ciudad de David y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo diciéndoles: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de hombres, pero nosotros estamos con el Señor nuestro Dios, que nos ayuda a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. ¿Tú qué dices? Las personas que están a tu alrededor cuando hay una dificultad, ¿les das ánimo o las desanimas? Después el rey Sennacherib de Asiria, quien se encontraba atacando a Laquis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén que estaban en Jerusalén el siguiente mensaje. Sennacherib, rey de Asiria, manda a decirles: ¿por qué se sienten tan seguros que se quedan en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequías les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo a ustedes a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente en Judá y en Jerusalén le diera culto y le ofreciera incienso solamente en un altar? ¿No saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los otros países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? Porque piensan que su Dios puede salvarlos. Por tanto, no se dejen engañar ni invocar por Ezequías, no le crean, pues si ningún Dios de ninguna de esas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. Dios mío, qué cosa tan terrible. Pero imagínate que tú escuches toda esa basura y te dejes llenar de miedo
y no confías en Dios. Estoy más y todavía, dijeron los oficiales del rey de Asiria, contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Sennacherib escribió además cartas en que insultaba al Señor, Dios de Israel, y en que decía contra él, así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mi poder a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib, dirigiéndose a la gente de Jerusalén que estaba en la muralla, gritaron bien fuerte en hebreo para asustarlos y aterrorizarlos y así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de las otras naciones de la tierra, que son dioses hechos por los hombres. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Cuando entró en el templo de su Dios, allí mismo lo asesinaron sus propios hijos. De este modo el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos valiosos para Ezequías, rey de Judá, y a partir de entonces su prestigio aumentó frente a las demás naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró al Señor, quien le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Prosperidad de Ezequías. Ezequías gozó de grandes riquezas y honores, y llegó a acumular grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó también almacenes para guardar los cereales, el vino, el aceite y establos para toda clase de ganado y rediles para sus rebaños. Además hizo construir ciudades y tuvo mucho ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien mandó cegar la salida del agua por parte de arriba del manantial de Gihón, la canalizó hacia abajo, hacia el lado occidental de la ciudad de David. Así que Ezequías tuvo éxito en todo lo que emprendió. ¿Por qué? Que confió en Dios. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia. Así sucedió también cuando las autoridades de Babilonia enviaron a unos para visitarlos e informarse del milagro que había ocurrido en el país. Dios dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su manera de pensar. Que Ezequías le mostró todos los tesoros a la gente que venía de Babilonia. O sea, se enorgulleció. Dios mío, ayúdanos a permanecer humildes como Jesús. Fue humilde porque el orgullo fue quien sacó del jardín a Luz Bella. Y el orgullo se disfraza de tantas formas que solo el Espíritu nos permite vernos, porque Él es la luz que nos ilumina. El resto de la historia de Ezequías y de sus obras piadosas está escrito en la revelación del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando murió Ezequías, lo enterraron en la parte superior del panteón de la familia de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores, y reinó en su lugar su hijo Manases. Y continuamos con Segunda de Crónicas capítulo 33. Nos recuerda que nunca es tarde para volver a Dios, porque aparece el rey Manases, que fue uno de los reyes más poderosos de Judá, que hizo lo malo ante los ojos de Dios porque levantó altares a dioses falsos, practicó la idolatría, derramó sangre inocente y alejó al pueblo de Dios. Parecía una historia sin esperanza, pero algo inesperado ocurrió. Cuando
El rey Manasés fue llevado cautivo, sufrió las consecuencias de sus decisiones. Manasés hizo algo que nunca había hecho y fue humillarse delante de Dios. Y clamó al Dios de sus antepasados y Dios escuchó su oración y lo restauró y le permitió regresar a Jerusalén. Entonces Manasés quitó todos sus ídolos y comenzó a servir al único Dios y verdadero. Ves que esta palabra nos recuerda que no es tarde para volver a Dios, así que no importa cuántos años tengas, no importa nada realmente, lo que importa es tener ese deseo sincero, ese arrepentimiento genuino para acercarnos a Él, porque la gracia está ahí, disponible para ser derramada sobre nuestra vida. La gracia puede alcanzar incluso a quien parece haber desperdiciado toda su vida lejos. No desfallezcamos, sigamos mostrando que Jesús está vivo y que Él hace todo de una manera tan maravillosa, porque a veces nosotros creemos que es nuestro desempeño, que es nuestro esfuerzo, pero mira que realmente nunca pudimos por el esfuerzo, porque cuando Moisés estaba la ley, ¿y quién pudo? Nadie, porque nos creímos autosuficientes, pero fue en Jesús que encontramos esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Y mire, les voy a leer esto. Dice: ahora, mis amigos, quiero que sepan algo. Ustedes pueden recibir el perdón de sus pecados por medio de este Jesús que está vivo. Para los que creen, Él hace todo lo que la ley de Moisés nunca pudo cumplir. Dios declara buenos, justos y perfectos a quienes creen que Jesús está vivo. Este es el ritmo de la gracia. Creer en lo que Jesús hizo. Todo está consumado en la cruz. Nunca es tarde para creer en la verdad que nos libera. Reinado de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en altares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de acera. Además, adoró y rindió culto a todos los astros del cielo y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los 2 atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además, hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que se volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es su Dios. Mira que cuando estamos en la cúspide pensamos que es por nuestras fuerzas,
pero cuando la vida nos hace caer, nos damos cuenta que es Dios realmente el que siempre ha prosperado nuestro camino. Por eso la vida nos permite vivir en altos y bajos para recordar de dónde venimos y quién es el que nos sostiene. Después de esto, Manases le construyó a la ciudad de David, al oeste de Gijón, una muralla exterior que pasaba por el arroyo y llegaba a la puerta de los pescados para luego rodear a Ofel. La hizo de mucha altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Además quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor su Dios. Eso es como el sincretismo que hay ahora, ¿no? Mezclamos una cosa con la otra, creemos que es lo mismo, ¿no? Hay que permitir que la palabra nos abra los ojos, que ella hable en nuestro corazón y saque toda la basura que nosotros permitimos entrar. El resto de la historia de Manases y su oración a Dios y las declaraciones que los profetas le hicieron en nombre del Señor Dios de Israel están en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios en lugares altos y donde puso la imagen de acera y los ídolos antes de humillarse ante Dios, están escritos en la historia de sus profetas. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Reinado de Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manases. Ofreció sacrificios y rindió culto a todos los ídolos de su padre Manases había hecho. Pero no se humilló ante el Señor como lo hizo su padre Manases, sino que acumuló más culpas. Sus oficiales conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Continuamos con Isaías 9, donde vemos que una luz ilumina a quienes vienen en oscuridad, o sea, a cada uno de nosotros, porque el profeta anuncia el Mesías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Cuando todo parecía perdido, Dios prometió esperanza, y una esperanza que tenía un nombre: Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Yeshua, que significa salva, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es esa luz. Él no solo ilumina nuestro camino, Él ilumina nuestra vida, nuestro corazón. Él transforma la desesperanza en esperanza, la culpa en perdón, la esclavitud en libertad y el cansancio en descanso. Por eso dice: vengan a mí en el Evangelio. ¿Están cansados de qué? De la religión, de las reglas. Vengan a mí porque Él da el descanso y es algo personal que solo encontramos en Él, en su persona, porque Jesús sabe lo agotados que estamos, no solo física, sino emocional, espiritual y mentalmente. Hay personas cansadas por intentar demostrar que son suficientes, cansadas por cargar culpas, cansadas por vivir preocupadas, cansadas por aparentar que todo está bien, pero Jesús hoy nos dice: ven a mí y vive el ritmo espontáneo de la gracia. O sea, aprendamos a vivir en su descanso, aprendamos a vivir a su ritmo, aprendamos a vivir en su voluntad. Qué imagen más hermosa, porque la imagen de la gracia no lleva la velocidad del mundo. La imagen de la gracia lleva una velocidad que Jesús ha puesto para permitirnos descansar y de tanto trabajo, de tanta preocupación, de tanto estrés, porque el mundo quiere que mostremos nuestro valor pero Jesús nos ama y nos ha amado y nos
permitió entregar nuestras cargas, producto de nuestra desobediencia, pero mira cómo es ese amor, que Él no le importó cargar en una cruz todo. Nunca seremos suficientes, pero su gracia sí lo es. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el ritmo de la gracia no significa que no vamos a trabajar, no, es transformar ese ritmo para que podamos seguir sirviendo, seguir esforzándonos, pero ya no para ganar ni para ser amados, no. ¿Para qué? Para vivir en esa libertad que Dios nos compró para nosotros en Jesús, porque un yugo unía a dos bueyes para caminar juntos. Por eso Jesús nos invita a caminar junto a Él y Él hace todo el trabajo pesado, pero cuando intentamos llevar nuestra vida sin Cristo, el peso termina aplastándonos, pero cuando caminamos con Él, descubrimos que nunca cargamos solos. Mira que así era cuando cargaban el arca de la alianza. Era los sacerdotes y Dios. Era un arca muy pesada, pero en las manos de Dios era liviana, ellos podían cargarla, porque es Dios el que nos sostiene cuando nosotros no podemos. Es Dios el que nos fortalece cuando nuestras fuerzas se acaban. Y es Dios el que nos da la paz a nuestro corazón y a nuestra mente inquietas. Descansemos en la luz, en el príncipe de paz. Y el oprimido no podrá escapar. Nacimiento y reinado del príncipe de paz. Al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos que se extienden desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar, pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo, todos se alegran delante de ti, como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián, las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego, porque nos ha nacido un niño. Dios ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor, todopoderoso es su amor. El Señor ha enviado un mensaje a Israel, al pueblo de Jacob. Todo el pueblo de Efraín que vive en Samaria lo ha entendido. Ellos dicen con orgullo y altanería: se han caído los ladrillos, pero vamos a construir con piedra. Han cortado las vigas de sicomoro, pero las vamos a cambiar por madera de cedro. Señor ha hecho venir terribles enemigos. Él mismo les ha ordenado atacar. Por el oriente los sirios, por el occidente los filisteos. De un bocado se tragaron a Israel, y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. Pero el pueblo no se volvió a Dios que lo castigaba, no buscó al Señor Todopoderoso. Entonces el Señor trató al reino de Israel como quien corta a un animal la cola y la cabeza, como quien derriba palmeras y juncos por igual. Todo esto en un solo día. La cabeza representa a los ancianos y los jefes, la cola a los profetas que enseñan mentiras. Los jefes han extraviado a este pueblo y los que buscan un guía se perdieron. Por eso el Señor no tuvo compasión de los jóvenes ni misericordia de los huérfanos y de las viudas, porque el pueblo entero es impío y perverso y todos dicen disparates. Y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado, Él sigue amenazando todavía. La maldad hace estragos como un incendio que devora espinos y matorrales y quema luego árboles del bosque y los lanza por los aires entre torbellinos de humo. Mira que eso es del antiguo, pero ya la ira del Señor se aplacó en Cristo Jesús, porque Dios no nos mira a nosotros, sino que
lo mira a Él y su obra consumada. Y hoy el fuego que nos consume y nos quema es el fuego del Espíritu, pero no nos destruye a nosotros. Consume toda oscuridad, todo lo que nos aleja de Él. Por la ira del Señor Dios Todopoderoso, el país está incendiado. El fuego destruye al pueblo, se comen la carne de sus propios hijos y no tienen compasión de sus hermanos. Aquí hay uno que engulle y se queda con hambre. Allá hay otro que come y no se siente satisfecho. Manasés destruye a Efraín, Efraín a Manasés, y ambos se lanzan contra Judá. Y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. No, ya no. Gracias Jesús, gracias, porque, muy difícil haber estado en el antiguo, muy difícil, Señor, por nuestro orgullo, cargar ese yugo tan pesado que hoy tú nos has quitado. Y hoy Dios nos pregunta, ¿estás viviendo al ritmo de la gracia o al ritmo del mundo? ¿Estás agotado por querer controlarlo todo? Uy, esta me cae a mí, Dios mío. He confundido servir a Dios con vivir bajo una presión constante. ¿Estoy descansando en Cristo o únicamente sobreviviendo? Jesús no quiere que vivamos esclavizados por el miedo, por el orgullo, por las exigencias interminables. Él quiere enseñarnos a vivir de una manera totalmente diferente. Una vida donde el trabajo nace del amor, donde la obediencia nace de la confianza y donde el descanso nace de la certeza de que Dios sigue sosteniendo nuestra vida. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le agradecemos al Padre por la obra consumada de Cristo en la cruz, porque gracias a ella permitiste que viviéramos libres del peso de la culpa, libres del peso de la ansiedad, para poder vivir en la libertad de tu gracia inmerecida, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a vivir bajo el ritmo tuyo, a caminar contigo y a poder descansar en tu presencia de todas nuestras cargas. Perdónanos, Padre de amor, por las veces que hemos querido hacerlo todo con nuestras fuerzas, por las veces en que hemos querido tomar el control y hemos olvidado que tú estás en control y que tú eres el que carga. Queremos aprender de Ezequías, Señor, que confió en ti para las batallas, y también queremos aprender de él a no dejar que nuestro corazón se llene de orgullo, Señor. Enséñanos a permanecer humildes, y queremos que esa luz que Isaías pronunció viva en nuestro corazón. Sea Cristo, ilumine todas nuestras áreas y nos enseñe a depender de ti, que nosotros podamos morir a todo lo que somos para experimentar el descanso verdadero que solo Dios puede darnos en Jesús. Y recordemos que la gracia de Dios no acelera nuestra vida, sino que la transforma. ¿Para qué? Para que caminar con Jesús podemos descubrir que no consiste en hacer menos, sino en caminar junto a Él, que lleva la carga, y hacemos lo mismo, pero sin el peso. Recordemos que Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.